Buenos días, hermanos. Segunda de Timoteo 2:3. Dice la palabra del Señor: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Señor Padre Santo, nuestro Dios todopoderoso y amado, mira, Señor, nos ponemos una vez más en tus manos, Señor. Guía, Señor, estas palabras, Señor, que todo sea conforme a tu bendito evangelio, Señor. Padre, que todo sea para tu gloria, para tu honra y para nuestra edificación, Señor. Utiliza, Señor, a este siervo, Señor, y llénalo, Padre Santo, de ti. Nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice el apóstol Pablo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Mientras el mundo de hoy busca la tranquilidad, la comodidad, la falsa paz y el falso bienestar, el Señor, por medio del apóstol Pablo, le dice a Timoteo que sufra penalidades como buen soldado de Jesucristo. Cuando leemos estas palabras, comprendemos por qué el evangelio es locura para el mundo. Es locura porque nadie quiere tener sufrimientos por la fe, y menos aún por los otros. Porque todos quieren vivir el momento, pero ninguno piensa en la eternidad, en el verdadero futuro. Como hemos dicho en varias oportunidades, todos quieren el gran premio sin correr la carrera. El mundo nos dice que estamos locos y se burla de nosotros cuando hablamos de Dios, de sus juicios, pero al tiempo y contradictoriamente, aún los ateos quisieran ir al cielo. Este mes ha iniciado con una consagración, una terrible consagración al pecado. Ha comenzado con lo que ellos llaman la marcha del orgullo gay. Un sector de los pecadores, por decirlo así, ha salido a mostrar con orgullo su pecado y su corrupción. Ni siquiera en Sodoma y Gomorra se hubieran atrevido a tanto. Y todos los medios de comunicación y las empresas han salido a promover la perversión en el mayor acto de ideologización. Y como si no bastara ya con exhibir su pecado y vanagloriarse de la corrupción, como lo hemos dicho y lo hemos denunciado, han tomado como símbolo el arco iris, la señal del pacto de Dios con los hombres. Ese pacto en que el Señor prometió que no volvería a destruir al mundo con agua, es decir, no habrá un segundo diluvio. Voy a hacer una anotación al margen. Es que los científicos se han matado la cabeza con gran cantidad de experimentos para explicar por qué a 1300 kilómetros del mar se encuentran restos marinos. Y eso, y dan pruebas y estudios y teorías, sí, pero se les olvida que el Señor mandó un diluvio que llenó toda la tierra de agua. Y eso sin contar que cuando el Señor hizo el cielo y la tierra estaba llena de agua. Y Él separó las aguas de las aguas y a una parte llamó tierra y a la otra parte llamó mar. No se necesitan muchas investigaciones científicas. Hermanos y amigos, está la soberbia de esta comunidad de pecado y de todos sus financiadores. Es la primera vez que el pecado es enormemente financiado, que para mayor burla contra el Señor y para mayor juicio de ellos, no solo escogen el arco iris como el símbolo de su pecado, sino que ahora han salido supuestos teólogos a decir que Dios en su amor no está airado con esos pecadores y que Sodoma, Gomorra y los pueblos de alrededor no fueron destruidos por los pecados sexuales. Incluso, como se ha denunciado, ahora han fundado supuestas iglesias cristianas gays. En pocas palabras, no pocos miembros de esta comunidad de pecadores, como lo he nombrado, hacen parte de aquellos falsos creyentes
que pretenden alcanzar la salvación en medio de sus delitos y pecados, engañados por los vendedores de lisonjas. El máximo de ellos, Bergoglio, y todos estos han dicho que solo basta con decir que son creyentes y asistir de vez en cuando a una iglesia para alcanzar la gracia de Dios. Claro, el anticristo de turno ha ido más allá, pues ha dicho que todos son salvos sin importar si son creyentes o no. Por eso decretó indulgencia plenaria en la pandemia. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Primero, combatiendo contra sí mismos. Hermanos y amigos, si bien no es una penalidad abandonar el pecado, no podemos negar que sí es una gran batalla la que inicia el creyente cuando llega a Cristo, para poner en él los pecados cometidos y pedirle, clamarle que le ayude a abandonarlos. Es decir, cuando verdaderamente se escucha la palabra de Dios y se obedece, van al Señor, escuchan ese llamado. Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermanos y amigos, cuando se comienza este maravilloso camino, la batalla, el primer enfrentamiento es contra sí mismos, contra esos pecados que amamos, contra esos pecados que nos acompañaron desde temprana edad, incluso esos pecados heredados y enseñados por tradición desde muchas generaciones atrás. Si bien, como hemos dicho antes, dejar los pecados no es ninguna penalidad y por el contrario es una gran bendición, no podemos negar que muchos pecados hacían parte de nuestra naturaleza pecaminosa y que otros habían entrado tanto en nosotros que se habían convertido en un vicio, y como vicio muy difícil de dejar. Claro, sabemos que nosotros tenemos una ventaja frente a quienes quieren dejar los vicios o quienes quieren ser simplemente moralistas o buenas personas. La diferencia está en que estos lo hacen en sus propias fuerzas, por lo general con grandes esfuerzos y pocos resultados. En nuestro caso, de la mano del Señor, con grandes esfuerzos, pero excelentes resultados. No podemos decir que haya pecados, entre comillas, amados, fáciles de dejar. Ese es el problema, que los pecados terminan siendo amados. Por el contrario, como se ha mencionado, hay unos que terminan siendo parte de nuestras concupiscencias. El homosexualismo, el alcoholismo, la fornicación, la droga, la pornografía y muchos más son pecados que por lo general se convierten en vicios. Terribles vicios que carcomen el alma. Pero para el Señor no hay nada imposible. Y de su mano muchos estamos caminando hacia la santidad. Y ya no somos practicantes del pecado. Ahora, estos pecados, a pesar de su gravedad, podemos decir que tienen una ventaja. Sí, aunque suene extraño, estos pecados, esta clase de pecados tienen una ventaja. Es decir, cuando estamos luchando contra ellos, ¿no? Que son pecados que se ven y que son difíciles de esconder. Aunque la palabra del Señor es clara, no hay nada oculto bajo el sol. Aquí estamos hablando de cuando estamos en batalla contra el pecado. Pero hay otros pecados que, aunque graves, pasan inadvertidos por los demás. Hermanos y amigos, algunos se preguntarán si la relación es con Dios y Él es quien lo ve todo, ¿cuál es la preocupación por los demás? Muy sencillo. Nuestros hermanos en la fe son quienes por un lado nos ayudan a orar
por nuestra sanidad espiritual. Para eso es la congregación. Y por otro, quienes nos corrigen y exhortan cada vez que nos ven flaquear o en peligro de caer. Incluso quienes deben corregir si alguno cae. Para eso es la congregación. Por eso no hay cristianos solitarios. Son inventos de la posmodernidad. Pero pecados como la envidia, la avaricia, el odio, aún el robo, los malos deseos, los malos pensamientos y cuantas decenas de faltas y pecados por esta línea, que como todo pecado hacen parte de nuestras concupiscencias y que algunos no consideran tan graves, en realidad son de gran peligrosidad, porque poco a poco carcomen el alma, nos desvían y como si fuera poco, se pueden ocultar fácilmente, engañándonos a nosotros mismos. Estos pecados también son difíciles de dejar, pero fáciles de ocultar, haciendo que la persona pueda tener en realidad y lamentablemente una doble vida, o esté engañada a sí misma acerca de su verdadera fe. Muchos se engañan a sí mismos al pretender engañar a otros. Por ejemplo, el odio. Recordemos que nuestro Señor lo equipara al asesinato. Pueden haber personas que se consideran creyentes, pero su incapacidad para perdonar las hacen estar muy lejos de Dios. ¿Qué podemos decir de pecados como la envidia o la codicia? ¿Acaso no carcomen el alma como todos los demás? El grave problema, como estamos diciendo, es que son pecados silenciosos. Son como ese enemigo agazapado que va asesinando lentamente. Y la palabra del Señor nos dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Por estas cosas y las que faltan por decir, y todos sus pecados por enumerar, es que la primera penalidad que debe sufrir el creyente es la lucha contra sí mismo y contra su naturaleza pecaminosa. Es la lucha contra el amor al mundo y las cosas que están en él. Aunque, como se ha mencionado, si bien no es una penalidad o un gran sufrimiento, como lo es una persecución, un encarcelamiento o una tortura, no podemos negar que en un principio no es fácil. Pues luego de muchos años de psicología mundana, repitiendo en cada momento, porque eso es lo que cada momento de nuestra vida nos han dicho. ¿Qué nos han dicho? La vida es para disfrutarla, la vida es para gozarla, la vida es para ser feliz y hacer lo que se nos venga en gana. Vida solo hay una y hay que vivirla intensamente. Ámate, quiérete, no te cohibas de nada. La otra le decía a una tía, a una persona: no te cohibas de nada, prueba de todo, tú eres un campeón. Y toda esa basura que escuchamos en los medios de desinformación, en los colegios e incluso en las iglesias de falsa doctrina. Porque lamentablemente eso se repite en esas sinagogas de Satanás. Luego de todos estos años de escuchar eso, negarnos a nosotros mismos y abandonar el pecado realmente no es cosa fácil. No pocas veces hemos escuchado a la gente decirnos: ¿por qué tengo que negarme a lo que más me gusta? Y si eso es lo que más deseo, ¿por qué debo negarme? Y si ese es mi proyecto de vida, ¿por qué debo cambiarlo? Mateo 13:22 nos dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño en las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Por lo general, son los afanes de este siglo y el amor por el mundo lo que más ahoga la palabra. Las personas pretenden seguir viviendo como siempre,
haciendo lo de siempre, viviendo en pecados y delitos, pero aún así pretenden que el Señor les otorgue salvación. Se niegan a abandonar los deleites mundanos que tanto aman, quieren romper todas las normas divinas, pero al mismo tiempo no quieren ir a condenación. ¿Por qué hablamos de penalidades por dejar el pecado si no hay mayor gozo que vencer la maldad que hay en nuestro interior? Muy sencillo, pero digámoslo con las palabras que el Señor puso en el apóstol Pedro. Vayamos a 1 de Pedro 4, 3 al 4. Primera de Pedro 4, 3 al 4 nos dice la palabra del Señor. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os librad. Cuando el Señor en su gracia nos da nuevo nacimiento y con su ayuda por fin podemos apartarnos del mundo, aparecen las críticas y las burlas de familiares y amigos. Le lavaron el cerebro en su iglesia. ¿Y es que el pastor le prohíbe todo? Entonces, si va a una fiesta se va a condenar. Si no va a un domingo se va a condenar. Es que le tiene que preguntar todo a su pastor de lo que puede y no puede hacer. Lo que el mundo ignora es que nuestro pastor es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, si se es joven, las críticas y las burlas se hacen más severas. Y si no se es fuerte en la fe, si no se está dispuesto a sufrir penalidades y la batalla se da en las fuerzas de cada uno y no en Cristo, entonces todo está perdido. Porque quien no entiende de corazón el Evangelio, quien no tiene el Espíritu Santo de Dios en él, no está dispuesto a pasar el más mínimo sufrimiento por el Evangelio. Menos aún en este mundo del ámate, quiérete, en este mundo del pobrecito, en este mundo de falso exceso de amor propio. Y decimos falso amor propio, porque si la preocupación por sí mismo fuera verdadera, si el cuidado de sí mismo fuera verídico, todos caminarían hacia la santidad y estarían pendientes de su salvación, de su eternidad. Si se amaran en verdad, irían de lleno al Señor, cuidarían su espíritu, su cuerpo y se apartarían de todo mal. Quien ama sabe lo que le conviene. Quien ama no se centraría en sí mismo y menos aún en el pecado, sino que sabe que la mayor felicidad está en el Señor y en servir y hacer bien a los demás. Ese es el verdadero amor. Quien se ama se cuida en verdad, busca lo mejor para sí mismo. Quien verdaderamente se preocupa por sí mismo no cambiaría una felicidad eterna por una falsa felicidad temporal. Es decir, quien busca verdaderamente su bien no pasaría una condenación eterna por una falsa felicidad momentánea. Quien ama verdaderamente, su amor es en Cristo. Y tiene claro que el verdadero amor echa afuera el temor. Quien verdaderamente se ama está en la expectativa porque sabe que vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El que verdaderamente se preocupa por sí mismo sabe lo que le conviene y lo que le conviene a quienes le rodean. Es necesario insistir una y otra vez que en este mundo de engaño, de apariencia y de mentira,
le han llamado amor propio a llevar su vida al despeñadero, a la perdición y a la inmundicia. En aras de no pasar penalidades y supuestamente de llevar una vida cómoda, arrastran sus almas a los peores sufrimientos eternos. Eso, sin contar que no pocos de sus pecados tienen terribles consecuencias terrenales. ¿Cuántos multimillonarios que vemos con caras de alegría y satisfacción deben consumir incontables medicamentos para poder conciliar el sueño? Y nosotros simplemente cerramos los ojos y descansamos. ¿Cuántos modelos y actores, hombres y mujeres, que tienen todo lo que el mundo desea? Fama, belleza y riqueza, viven frustrados porque no alcanzan una felicidad plena y tienen que consumir decenas de tranquilizantes y asistir a infinidad de terapias para poderlos mantener alejados del suicidio o del manicomio. Como hemos dicho una y otra vez, y lo repetiremos infinidad de veces, el mundo por medio de la psicología nos manda que nos amemos de forma extrema y que nos preocupemos tan solo por nosotros mismos. Busca tu tranquilidad, aléjate de los sufrimientos, ámate, quiérete, encuentra. Por eso en este mundo del yo no es extraño, y alguna vez lo dijimos, ver demenciales matrimonios consigo mismos. Estos discursos, o mejor, estos procesos de ideologización, de extremo amor por sí mismo, han venido llevando a la sociedad a arrasar con el otro, a pasar por encima de los demás e incluso a negar a los demás. Sí, hermanos, todo este proceso del mundo es contra Dios, pues pretende negar la tabla de la ley que el Señor resumió en 2 mandamientos. Ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. No dijo, ámate solo a ti mismo. Sí, esto es una conspiración contra Dios. En este mundo del yo no hay espacio para Dios ni para el prójimo. De pronto, para el perro, el gato, el cerdo, el cocodrilo y todos aquellos seres que no tienen alma ni pensamiento, pero que se han convertido en la nueva familia y que nunca te llevarán la contraria en nada, y menos aún te hablarán de pecado, de justicia o de juicio. Como la gente se aman tanto, no queda espacio para compartir con el otro. No hay espacio para que otro te corrija o te diga qué hacer. En esta pecaminosa dinámica del mundo, el mundo pretende centrar y reducir a las personas a sí mismos. Por eso no hay espacio para otro. No hay espacio para un cónyuge y menos aún para un hijo. Claro, nosotros sabemos para dónde van todos esos procesos de ideologización, porque esos son procesos de ideologización. Pues los poderosos, ellos sí, viven en familia y engendran hijos e hijas. ¿Cuántos hijos tiene el más rico del mundo? 8. Y le van a nacer gemelos. 8 hijos le van a nacer gemelos. ¿Sí? Ah, él sí está diciendo superpoblación. Sí. Y lo está diciendo él. Pero bueno. Ay, hermano, sí. Y si a este fenómeno le agregamos los miedos y temores a la enfermedad y a la muerte, tendremos una sociedad de solitarios temerosos, fáciles de dominar e incapaces de sufrir penalidades, pero viviendo en la más
lamentable penalidad. ¿Ustedes se imaginan que es vivir uno solo con 4 vacunas, tapabocas y lleno de temores y miedos? Eso sí es una tortura. Eso sí es una penalidad. 2. Batallando para el prójimo y para la gloria de Dios. El primero era batallando contra sí mismo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Soldado?, preguntarán algunos. Nuestra respuesta es sí, soldados. Y como dice la Escritura, soldados de Cristo. Porque el Señor nos ha llamado a una guerra contra el pecado y contra el mundo. Una guerra contra la mundanalidad, contra los falsos creyentes y los falsos maestros. Estos no han comprendido nada. Y por eso se han entregado al mundo y a la mundanalidad. Pero el enemigo sí lo tiene claro. El enemigo sí sabe que es una guerra. Por eso ha enfilado toda su artillería y todas sus armas contra Dios y contra su ungido. Lo estamos viviendo ahora. La falsa ciencia, los poderosos, los políticos, Roma y las muchas aguas que se dejan arrastrar por esto, están hablando de progresismo, de ateísmo, de invasiones extraterrestres, de virus, de portales, de inteligencia artificial, de ecumenismo, de ideología de género, del derecho al aborto, incluso el derecho al suicidio. Ah, no, ¿verdad que esto se llama muerte asistida? Hermanos, si analizamos el contexto del capítulo, el Señor por medio del apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que debe esforzarse por el Evangelio, para que otros sean idóneos en la enseñanza de la palabra de Dios, para que todos comprendan el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y la salvación que se nos ha otorgado. Pero nadie habla de eso, nadie. Es un complot contra el Señor. Es necesario aclarar que no le están diciendo a Timoteo que para poder salvarse debe sufrir penalidades. Mire, esa es la orden. Tú puedes sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pero no le están diciendo que lo haga para alcanzar la salvación. Pues al igual que las buenas obras, no se hacen para alcanzar la salvación, sino porque se es santo. A ninguna persona la llevan a la guerra para seguir el ejemplo si no está en la milicia. Los soldados del Señor no están en el campo de batalla para salvarse, porque han alcanzado ya la misericordia de Dios, han nacido de nuevo y han sido justificados y santificados. Están en la lucha contra el mal precisamente porque son salvos, no para salvarse. Las penalidades las deben sufrir para llevar el Evangelio a otros, para que otros, conociendo la palabra de Dios, sean objetos de la misericordia de Dios. Esto sí se contrasta con el falso amor por sí mismo que nos vende el mundo. Pues no le están diciendo a Timoteo que se ame y sufra penalidades para alcanzar la salvación, sino que lo haga por amor a Cristo y por amor a los demás. La batalla por el Evangelio no sea para la salvación de sí mismos, sino para que otros puedan recibir la gracia del Señor. Vayamos a 2 Timoteo 2, 8 al 10. Segunda de Timoteo 2, 8 al 10. Dice el Señor por medio del apóstol Pablo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio,
en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan salvación, que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Hermanos y amigos, lo primero que debemos tener en cuenta es que Pablo no está pidiendo nada extraño a Timoteo. Es decir, no hace como los falsos maestros que piden cosas a sus cabras que ellos mismos no están en capacidad o en voluntad de dar. Por el contrario, Pablo está hablando desde su ejemplo. Desde su ejemplo. Pasemos a 2 Corintios 11, 24 al 29. Segunda de Corintios 11, 24 al 29. Dice Pablo: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 5 veces. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en los desiertos, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿Por qué el apóstol Pablo ha pasado todo eso? ¿Para sí mismo? ¿Por amor de sí mismo? No, para llevar el evangelio a los demás. Para llevar a los demás a los pies del Señor, para que alcancen gracia y misericordia. Hermanos, la ley del Señor siempre ha tenido estorbo, y el enemigo siempre ha estado atento a desviar al pueblo y a perseguir a los siervos del Señor. Pero aún con todas las dificultades y sufrimientos del apóstol, con todo eso, el mejor ejemplo de entrega y de pasar penalidades no es precisamente Pablo. Aunque, como vemos, fue un gran soldado de Cristo, dispuesto a morir por la causa. El mejor ejemplo de pasar penalidades fue precisamente el Maestro de maestros, el Señor de señores. Amén. Nuestro Señor Jesucristo no nos ha pedido nada que Él mismo no haya hecho. No nos ha pedido nada que Él no nos haya dado. Y estamos hablando del Señor como Dios y como hombre. Vayamos a Mateo 27, 20 al 43. Lo leíamos en un estudio, y si el Señor hubiera dicho, no paso penalidades. Mateo 27, 20 al 43 nos dice la palabra del Señor. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Esa es la democracia. ¿Sabes? Cuando le piden al pueblo que vote, que elija. Y ellos dijeron, a Barrabás.
Pilato les dijo: ¿qué pues haré de este Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, la sabiduría del pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía. Pongámonos en ese momento. Pongámonos en ese momento. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecerían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron los vestidos y lo llevaron para crucificarlo. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hielo, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedifica, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si este es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Hermanos, pensemos en las humillaciones, en los latigazos, en el escarnecimiento público. Hermanos, sabemos que muchos, incluyendo a los apóstoles, pasaron por torturas. Incluso algunos fueron echados vivos al fuego, pero ninguno fue injuriado ni escarnecido como el Señor. Con un agravante mayor: ninguno era Dios. Ninguno tenía el poder sobre la vida y sobre la muerte de quienes le injuriaban. Ninguno tenía el poder de llamar a los ejércitos celestiales a que lo rescataran. Ninguno tenía tanto poder como Cristo. Y ninguno mostró tanta humildad y tanta mansedumbre como el Señor. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Filipenses 2:5 al 8. Allá pues en vosotros
este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y todas estas penalidades se soportaron por amor al otro, para pagar por el pecado de los otros, para justificar y santificar a los otros. En esto se centra el amor de Dios, en que se hizo hombre en Jesús para pagar por el pecado de todos aquellos que en Él crean. Dice la Escritura, el justo por los injustos. Por eso, hermanos, es tan terrible que muchos, conociendo este sacrificio, se mantengan aún en sus delitos y pecados. Por eso es tan terrible que muchos, conociendo este sacrificio, pretendan decir que todo fue para ser prosperados económicamente o para impactar el mundo. Quienes obran así, dice la Escritura, que tienen por inmunda la sangre de Cristo. Vayamos a Hebreos 10, 26 al 30. Hebreos 10, 26 al 30. Nos dice la palabra del Señor: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de borde fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Sí, Dios es amor. Leímos todo lo que hizo, todo lo que pasó al hacerse hombre por amor a nosotros. Pero también nos recuerda la Escritura que es fuego consumidor. Precisamente para que el pueblo no quedara expuesto a la ira de Dios, sino que se arrepintiera de sus pecados y se volviera aquel que los liberó de Egipto y les concedió la tierra prometida, el Señor siempre envió profetas y mensajeros, hasta que llegó el profeta de profetas, el mensajero de mensajeros, el Señor de señores. Pero hermano, quiero regresarnos un momento al Antiguo Testamento. Es que en el Antiguo Testamento no veo el amor a sí mismo. La misión de los profetas era alertar sobre las terribles consecuencias del pecado, las terribles consecuencias de la desobediencia, y llamar a que se volvieran a su Dios y se apartaran de todo mal. Eso también es el llamado a la iglesia. Esa es la gran comisión que el Señor nos encomendó. La función del profeta no era ganar el favor de Dios para sí mismo, como se diría hoy, o para asegurar su salvación. No, no era para eso, pues ya eran escogidos de Dios.
Su tarea, como lo sabemos, era la de advertir al pueblo las consecuencias del pecado y llevarlos al Señor. Acompáñenme a Ezequiel 3, 16, 17. Vamos a leer unos cuantos pasajes bíblicos que nos hablan del tema. Ezequiel 3, 16 al 17. Nos dice la palabra del Señor. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Ninguno habló por cuenta propia. Devolvámonos un poquito a Deuteronomio 6, 12 al 15. Deuteronomio 6, 12 al 15. Está diciendo el Señor a Moisés que le diga al pueblo: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestro contorno, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. Yo no me imagino uno diciéndole estas palabras al pueblo hoy en día. Pasemos a Zacarías 1, 3 al 4. Zacarías 1, 3 al 4. Dice la palabra del Señor: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni escucharon, dice Jehová. Vayamos a Jeremías 3, 12 al 13. Nos dice el Señor por medio de Jeremías: ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy, dice Jehová. No guardaré para siempre mi enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Podríamos enumerar uno a uno los profetas y todos llevaban el mismo mensaje. Esta era la misión de los profetas: llamar al pueblo al arrepentimiento y advertir de las terribles consecuencias del pecado. Los profetas eran los emisarios del Señor, que por lo general decían: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero el pueblo y sus gobernantes, a pesar de conocer el poder de Dios, siempre se vanagloriaron de sus pecados y no solo hicieron caso omiso a las advertencias del Señor, sino que además persiguieron a los profetas. Tú pues
sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Este llamado en realidad no fue solo para Timoteo. Desde un inicio fue para todos los mensajeros del Señor. Todos llamaron a la fe, a la obediencia, y todos combatieron contra el pecado. Y como siempre, el pueblo y sus gobernantes los persiguieron, los ultrajaron y muchas veces los asesinaron. Fueron contadas las excepciones en donde los gobernantes y el pueblo atendieron el llamado del Señor. Fueron muy pocas. Hermanos, vayamos a 1 de Reyes 19:10. Los profetas siempre cumplían su tarea. Está hablando el profeta Isaías. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Dice Jeremías 38:4. Y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Infiernistas. ¿Cómo se les ocurre traumatizar a la gente? Nehemías 9:26. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Segunda de Crónicas 24:20-21. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. La mayoría de los gobernantes, de los sacerdotes y del pueblo, como hemos visto, no solo desatendían los llamados del Señor, sino que llenaban de penalidades a sus emisarios, y como si fuera poco, los tildaban de mentirosos y les prohibían que dieran las advertencias del Señor. Vean lo que nos dice Isaías: porque este pueblo es rebelde. Es que para mí me pareciera que el tiempo se hubiera detenido. Hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no profeticéis lo recto. Oigan, decidnos cosas a la buena, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Háblanos de cosas bonitas. Muchas veces hemos recordado la historia de Acab, de cómo menospreciaba al profeta de Dios, a quien le decía: es que siempre me profetiza cosas malas. Y se apoyaban los falsos profetas, aquellos que lisonjeando al rey le decían las vanaglorias que éste quería escuchar. Cuando miramos el mundo de hoy en día, pareciese que la historia se repitiera.
Claro, diferentes momentos, diferentes actores, pero los mismos pecados y sobre todo el mismo enemigo. Hoy nadie quiere escuchar de los juicios de Dios. Casi todos quieren escuchar palabras que los ensalcen, que les den falso ánimo, que les den falsas esperanzas, que les prometan falsos éxitos. Pero sobre todo, que les prometan prosperidad económica. Como hemos dicho, nadie quiere que les hablen de justicia, de juicio, de arrepentimiento, de pecado y menos aún de infierno. Nadie quiere que le hablen de eso. Se escandalizan cuando desde la palabra del Señor les hablamos de los juicios de Dios que vienen sobre la tierra por el pecado. Entonces nos dicen, religiosos, pesimistas, conspiranoicos, ignorantes, locos y una cantidad de adjetivos descalificativos que ni para qué repetir. Están tan cegados que incluso cuando los mismos medios de desinformación que los manipulan, a quienes ciegamente creen, les advierten o anuncian sobre algunas cosas que vienen, ahí sí no creen. Y no pocos falsos cristianos y los hijos de Roma, cerrando sus oídos a toda advertencia, dicen, eso era en el Antiguo Testamento. Ahora estamos bajo la gracia. Y se ponen contentos escuchando de indulgencias plenarias, de felicidades mundanas y de prosperidad, de mucha prosperidad y falsa felicidad. Estos ignoran o pretenden ignorar que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, y que nunca cambia, y por ende su ley tampoco. Por eso, los llamados y las advertencias del Señor siempre han sido los mismos. Apartaos de todo mal y volveos a vuestro Dios. Desde el Antiguo Testamento hasta hoy nos han hablado del día de la ira de Dios. Siempre nos ha hablado de su inmensa misericordia, pero también de su gran justicia. Hermanos, pasemos a 1 Corintios 10, 1 al 12. Dice la palabra del Señor: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los guiaba, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. A los hijos de Roma, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos los tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga.
Las advertencias del Señor siguen siendo las mismas, por lo cual el trabajo de sus siervos de hoy es muy similar al de los profetas del Antiguo Testamento, y la tarea en tiempos de la carta a Timoteo es la misma que hoy. Nos dice la palabra del Señor en Marcos 1, 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Siempre la palabra de Dios ha tenido tropiezos en los que se pierden. Durante la época del Señor, el tropiezo vino primero por los sacerdotes y los maestros de la ley. Estos, como sabemos, por envidia hicieron crucificar al Señor. Luego, estos mismos, llenos también de envidia y celos, inician la persecución contra la iglesia apostólica. La dinámica, al parecer, siempre ha sido la misma: desobediencia, rebeldía, idolatría y corrupción. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Los sacerdotes y los maestros de la ley, en su desobediencia y pecado, y aferrándose a sus tradiciones de hombres, se niegan a aceptar al ungido del Señor, a pesar de todas las pruebas y señales que se hicieron, y luego de matar al profeta de profetas, al autor de la vida, inician la persecución contra sus siervos para tratar de impedir la enseñanza del evangelio. Es decir, para impedir que el pueblo abandonara sus pecados y se volviera al único y verdadero Dios. En esta persecución contra Dios y contra sus emisarios, la violencia se hace presente y, como antes, comienzan a matar a los emisarios del Señor. Vayamos a Hechos 6, 8 al 14. Hechos 6, 8 al 14. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada los Libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y solivantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este santo lugar y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Esteban, como todos, inició el llamado al arrepentimiento y la proclamación del perdón de pecados, y por ende la salvación por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Frente al concilio, manifestó a aquellos que crucificaron al Señor que ellos mismos fueron los hijos de aquellos que persiguieron a los profetas. Como buen soldado de Cristo, señaló el pecado de los judíos y los instó a que creyeran el evangelio, que se arrepintieran de sus pecados. Es necesario recordar que Esteban no estaba buscando su salvación ni su bienestar. Por el contrario, estaba buscando la salvación de otros, y para ello quería llevarles el evangelio, la palabra profética más segura.
Siempre que hablamos de los mártires, sabemos qué le pasó a Esteban. Todos sabemos. Murió apedreado. Siempre que hablamos de los mártires y de los valientes hijos de Dios que enfrentaron las autoridades por mantenerse fieles a la fe, es muy difícil, hermanos, no pensar en lo que hubieran dicho los falsos y los profetas y los falsos maestros de hoy. En ese orden de ideas, ¿qué hubieran dicho los falsos pastores de hoy a Esteban? Prudencia, Esteban, mucha prudencia. ¿O le hubieran instado a someterse a las autoridades? Hermanos, la lucha contra el pecado siempre ha sido la misma y por ende el llamado ha sido el mismo. Arrepentidos, apartados de todo mal y volveos a Dios. Como también hemos dicho muchas veces, estamos en tiempos muy peligrosos. Pues si bien en estas partes del mundo hemos vivido algunas décadas de no persecución directa contra la iglesia, parece que ese tiempo de relativa paz está llegando a su fin. Digo relativa paz, pues a pesar de no haber gran violencia contra la iglesia, estamos en los tiempos de mayor apostasía y de mayor incredulidad. Al inicio del sermón dijimos que habíamos comenzado en los meses de mayor abominación y pecado, pues había iniciado con las mal llamadas marchas del orgullo gay. Todo indica que va a ser un mes consagrado al pecado. Y esos que se dicen desamparados por la sociedad han recibido el apoyo de todos los medios de comunicación, de no pocos partidos políticos y de una gran cantidad de empresas, por no decir que de todos. Las propagandas de televisión, las vallas de publicidad, en fin, todo se ha plagado de propaganda al pecado. Los noticieros una y otra vez publican noticias en donde hacen ver a los homosexuales como grandes héroes por promover su pecado. Solo quieren o pretenden normalizar lo anormal. Pretenden legitimar lo ilegítimo. En pocas palabras, han llamado bueno a lo malo y a lo malo bueno. Todos repiten una y otra vez los mismos engaños, ensalzando a los pecadores y mostrando su pecado como gran cosa. En realidad, todo raya con la exageración, la degeneración absoluta y, tengo que decirlo, la estupidez absoluta. Como hemos dicho, ni siquiera en Sodoma y Gomorra llegaron a tanto. Que alguien se crea un perro, que saquen como noticia de primera plana que han dado cédula a la primera persona no binaria, o que muestren como gran acontecimiento extraño que una mujer que se creía hombre ha dado a luz, y una infinidad de perversiones, cosas absurdas, muestran, como acabamos de anotar, que pareciera ser que vamos llegando a unos niveles de perversión total y de estupidez total. Por otro lado, Roma cada vez aumenta más su diabólico poder, y los falsos maestros y su teología de la prosperidad parecieran ser el único camino. Todo está invadido por el pecado y la apostasía. No es difícil sentirse como en tiempos de Acab, como hemos dicho, llenos de idolatría, de corrupción sexual, de idolatría, de engaño, y menos aún cuando vemos que en realidad el poder actual está en manos de las Jezabeles, todas llamando a tumbar el patriarcado para instaurar la dictadura feminista, o como socialmente ellos mismos la han llamado, el feminacismo. Hoy, como dijimos al inicio, todos se han levantado en contra del Señor y de su ungido, como lo profetizaba el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra
y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Hermanos, la guerra contra el Señor no ha cesado, y como hemos manifestado, por el contrario, aumenta más y más. Sus enemigos hacen alianzas y se fortalecen, mientras la apostasía aumenta. Y mientras tanto, la iglesia duerme. Claro, como hemos manifestado, casi todo ha sido invadido por la apostasía, los falsos maestros y los falsos profetas. Por todo esto, creemos que es hora de despertar, que es hora de proclamar con más vehemencia la palabra de Dios a los cuatro vientos y llamar con más fuerza al arrepentimiento, a abandonar los pecados y a volverse a Dios. Hermanos, esto no es más que un grito de batalla, un llamado a la guerra contra el mal, a vestir toda la armadura de Dios y a blandir la espada de dos filos que es su palabra. Es un llamado a caminar a la sana doctrina, a vencer con la ayuda del Señor el pecado que habitaba en nosotros y a combatir contra el pecado que corrompe al mundo. ¿Y ustedes? Aquellos sí, que creen que el Señor murió en el más cruel e injusto de los sacrificios para gozar de comodidades y riquezas. ¿Y ustedes? Sí, ustedes otros, que confunden la gracia con una licencia para pecar. Es necesario recordarles que están equivocados, que han torcido las Escrituras y que van rumbo a la más densa oscuridad. Y usted, amigo moralista, que se ha olvidado de Dios, a unos y a otros le recordamos desde lo más profundo del Evangelio que es necesario apartarse de todo pecado e ir a Cristo para ser perdonado, justificado y santificado. Que es necesario tomar su palabra sin desviarse ni a derecha ni a izquierda e ir a la guerra contra el pecado. Es necesario proclamar el Evangelio y, como antes, recordar que quienes no abandonen su pecaminosa forma de vivir están bajo la ira de Dios. Y si mueren en sus delitos y pecados, soportarán toda la ira de Dios e irán al tormento eterno. En este llamado es necesario recordar una y otra vez que el verdadero cristiano, con el favor de Dios, mortifica su pecado y enfila sus oraciones y sus esfuerzos a combatir. El verdadero cristiano recuerda una y otra vez que quienes viven en el pecado, quienes viven bajo la ira de Dios, están en condenación. El verdadero cristiano aborrece al mundo y a las cosas que están en él. Y por eso, como Lot, todos los días se duele y se lamenta por los pecados de este mundo caído. El verdadero cristiano llama las cosas por su nombre. No es preferencia sexual, es homosexualismo y es una abominación a Dios. No son tradiciones de los pueblos, es idolatría y le quita la gloria a Dios. La drogadicción, el alcoholismo y todos los vicios no son enfermedades, son pecados. Y no hay que ir al médico, hay que ir a Cristo, arrepentirse y apartarse de ellos. El cuerpo no es mío, ni tuyo, porque no lo compramos ni lo creamos. Como todas las cosas que nos han dado en administración, por lo cual el cuerpo debe ser el templo del Espíritu Santo y debo apartarme de toda fornicación, de todo bestialismo y de toda inmundicia. Y tú, mujer, la vida que está en tu vientre no es tuya, no te pertenece, y si la quitas es un asesinato.
Y toda la violación a la ley de Dios no es una equivocación ni una falta, es un pecado. Y debes arrepentirte de ellos e ir a Cristo apartándote de todo mal. Oh hermano que estás comenzando a caminar por la sana doctrina, no te preocupes porque tus amigos y familiares se burlen de ti. No te preocupes por los comentarios en tu trabajo o en el lugar donde estudias. No te afanes si cosas inesperadas te han comenzado a pasar por causa del Evangelio. Escucha la palabra del Señor. Vayamos a Primera de Pedro 4, 12 al 14. Primera de Pedro 4, 12 al 14. Dice la palabra del Señor: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Amén. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Amigos, queremos insistirle que el cristianismo no solo es una cosa de moralidad, que es cierto que Dios es amor, pero como hemos dicho, dice su palabra, también es fuego consumidor. Puede ser muy buena persona, muy amable, muy colaborador, incluso puedes visitar enfermos, puedes ir a visitar a los presos, puedes ayudar al necesitado. Pero si vives en pecado, sea fornicación, engaño, ateísmo, el que sea, estás bajo la ira de Dios. Y si no te arrepientes y si no vas al Señor de corazón, y si Dios no te da nuevo nacimiento, irás al lago que arde con fuego y azufre. Amigo, si eres un cristiano tibio, un negociante del Evangelio, en este caso no estamos hablando de dinero, recuerda que el Señor también habló de ti. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y tú, que dices ser profeta de Dios, tú que dices que has hecho milagros en el nombre de Cristo, pero que no vives caminando hacia la santidad, y como si fuera poco, excusas y justificas los pecados de otros. Sí, ustedes, a quienes la santidad les parece cosa exagerada, ustedes que se dicen cristianos, pero señalan y persiguen a quienes combaten contra el pecado y terminan aliados con los impíos, recuerden que el Señor también habló de ustedes. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y no echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: no os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Perdón, ¿qué me preguntan? ¿Que entonces quiénes se salvan? La escritura es clara. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Y dice la palabra del Señor: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence,
sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hermanos y amigos, en estos tiempos de apostasía y de corrupción, no crean que Satanás y sus sacerdotes guardarán calma mientras proclamas el Evangelio, mientras señalas el pecado y mientras llamas al arrepentimiento. No demoran las leyes contra la verdad, las expulsiones y los arrestos. Ya comenzaron los señalamientos. Y sabes que por amor a Dios y a los hombres hemos venido siendo acusados de ser locos, religiosos, intolerantes, legalistas, fanáticos, extremistas, adoctrinadores y cuantas mentiras más inventan. ¿Y qué puede ser esto frente a la persecución que hicieron contra los profetas de todos los tiempos? Eulalio el carcelero sacó a Donuina de la cárcel y la llevó a Lisías, el gobernador. Él le dijo: mira, mujer, este fuego y estos tormentos que están preparados para ti. Si deseas escapar del dolor, sacrifica a los dioses. Donuina respondió: no lo haré, pues no quiero caer a los eternos dolores del infierno. Yo sirvo a Dios y a su ungido Cristo, quien ha creado los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Amén. Sus dioses son de madera y piedra, hechos por manos de hombres. Llevaron a Donuina al potro y Lisías ordenó: quítenle toda la ropa, estírenla y hieran todos sus miembros y todo su cuerpo con varas. Ella murió después de soportar muchos golpes. Entonces el verdugo le dijo al gobernador: gobernador, Donuina ha muerto. Entonces Lisías ordenó arrojarla al río. Después el carcelero dijo al gobernador: aquí está Teonilla, la otra mujer. Lisías le dijo: mujer, ¿has visto el castigo sobre los desobedientes? ¿Y de qué modo han sido torturados? Honra a los dioses y sacrifica para escapar de estos tormentos. Teonilla contestó: yo temo a aquel que tiene el poder para arrojar el alma y el cuerpo al infierno. Amén. Y quemar a todos los que se aparten de Dios y honran a Satanás. Lisías ordenó al verdugo: golpéela en las mejillas, arrójala al suelo, ata sus pies y tortúrala sin piedad. Teonilla respondió: ¿te parece bueno tratar así a una mujer respetable? Tú sabes que no puedes esconderte de Dios, ni esconder de Dios lo que haces conmigo. Lisías mandó colgarla de sus trenzas y golpearla en las mejillas. Luego ordenó que la torturaran en el potro. Habiendo sido quitada su ropa, Teonilla preguntó: ¿no te da vergüenza descubrir mi cuerpo y así deshonrar a tu madre y esposa, quienes son mujeres también? Lisías preguntó si ella tenía esposo o si era viuda. Ella respondió: yo he sido viuda durante más de 23 años y he permanecido sola para poder servir mejor a Dios con ayuno, vigilias y oraciones. Al Dios que no llegué a conocer, sino hasta haber renunciado al mundo y a los ídolos. Lisías ordenó humillarla aún más. Raparon su cabello, amontonaron espinas alrededor de su cuerpo, la estiraron entre 4 estacas, la azotaron en todo el cuerpo y colocaron carbones al rojo vivo
sobre su cuerpo para que fuere consumida. Después de que el carcelero y el verdugo hubieran cumplido todo esto, ella murió, e informaron a Lisias diciendo: Señor, ya ha muerto. Entonces el gobernador mandó meter el cuerpo de Donilla en un costal y arrojarlo al río. De esta manera sufrieron estas dos mártires puras bajo el gobernador de Cilicia. En Wolfvik, Friesland, vivía un verdadero Cordero de Cristo, íntegro en el temor de Dios. Fue arrestado y llevado a Willarden, donde fue interrogado por el consejo de la ciudad. Francis era acusado de no prestar juramento ni participar en la Santa Cena de las iglesias del Estado. A esto él respondió: Cristo nos enseña que no debemos jurar en ninguna manera, y puesto que ustedes son incrédulos e impuros, yo no tendré comunión con ustedes. Con estas palabras, las autoridades se ofendieron y dijeron: nosotros no somos ladrones ni asesinos. Entonces, ¿por qué nos llamas impuros? Más bien nos parece que tú sostienes una falta de doctrina, y herejes como tú hay muchos, a los cuales pensamos exterminar por completo. Por tanto, las autoridades, aconsejadas por los sacerdotes de Jezabel, se expresaron acerca de Francis diciendo: él desprecia nuestra misa y condena nuestras costumbres, y nosotros, según una orden estricta, hemos llegado al acuerdo que merece la muerte. De esta manera fue sentenciado a morir en la hoguera el domingo de Ramos de 1545. Después de oír su sentencia, Francis se dirigió a las autoridades y les dijo: yo los perdono de todo corazón por lo que harán conmigo, deseando que puedan arrepentirse y vivir según las palabras de Dios. Yo ahora voy a la santa ciudad, a la herencia de mi padre. Entonces fue conducido a la muerte como una oveja al matadero. Muchos que lo vieron lloraron, pero él les decía: no lloren, más bien prepárense ustedes mismos y mueran a sus pecados. Este es el verdadero camino para entrar en la vida. Amén. Después que hubo orado abiertamente y entregado a su alma a la paz de Dios, el verdugo comenzó su trabajo. Fue la voluntad de Dios que de este modo él se ha contado entre los mártires. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, mira, Señor, un día más nos inclinamos ante ti, Señor, y te pedimos, te clamamos, Señor, quítanos todo temor ante los hombres, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir valientemente, Señor, tu evangelio. Amén. A ser tus siervos, Señor. Ayúdanos a ser tus profetas, Señor. Y no permitas, Señor, que callemos, Señor, tu santo nombre. Amén. Nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.